El viernes te adelantamos algo sobre un informe del Observatorio Argentinos por la Educación que dejó mucha preocupación. Según este informe, una de las conclusiones más importantes a las que se llegó es que los maestros de la escuela primaria en general en Argentina necesitan otro trabajo para poder llegar a fin de mes. Y eso habla de una crisis no solamente en la educación, sino también en una crisis en la realidad de los maestros argentinos, con una inflación de 3 dígitos, en un contexto muy complicado y en muchas provincias que todavía no arreglaron paritarias, que todavía no llegaron a un acuerdo por un aumento para este año. De eso vamos a hablar con Martín Nistal, que es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. Martín, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos también por este ratito. Dimos a conocer los números el viernes, pero es importante tenerte a vos como representante de este observatorio que siempre nos dejan tantas conclusiones, nos dejan reflexionando sobre tanta realidad que tiene nuestra educación argentina. Contame de este informe que realizaron. Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a Mariano Alu, usamos datos de UNESCO que proporcionó UNESCO hace muy poco, que nos permite conocer un poco la situación de los docentes. En Argentina vale destacar que estamos bastante ciegos sobre lo que pasa a los docentes, sobre lo que les pasa a los docentes y sus condiciones laborales, etc. Entonces esto es información súper valiosa. Y como bien marcabas, creo que hay una serie de datos destacados y si tuviese que resumir el informe rápido, diría que como líneas generales que Argentina es un país raro y muchas veces dañino en varias situaciones respecto a las condiciones laborales de los docentes. Y como un dato destacado, si quieren, es que Argentina es el país de la región que mayor proporción de docentes tiene que trabaja en otra cosa que no es ser docente, ¿no? Por fuera de la escuela. Y eso es comparándose con países de la región, con otros 15 países de la región. O sea que, Martín, acá un docente, sobre todo de escuela primaria, además de tener el cargo de docente, o trabaja en otras escuelas o necesita trabajar en otro lado para poder llegar a fin de mes. Bueno, recordemos la canasta básica se conoció hace días y es, viste, la suma, casi 180.000 pesos para no ser pobre. Tal cual. Argentina encabeza, digamos, el ranking de países de docentes que trabajan en otras profesiones y creo que hay que entenderlo por el lado de las condiciones laborales, ¿no? Otro dato que se destaca en el informe es que Argentina, y solo superado por Brasil, 1 de cada 3 docentes trabajan en más de una escuela, ¿no? Trabajan en 2 o 3 o más escuelas. Y eso no es algo normal en el resto de los países, con excepción de Brasil. En la mayoría de los países, los docentes de primaria, que estamos hablando solo de docentes de primaria, en el informe trabajan en una única escuela. Claro. Y es importante, hay mucha literatura al respecto, y es importante que los docentes estén enfocados en una única tarea. Sí. Sin embargo, en Argentina eso es distinto. Te interrumpo un segundo para que nos detengamos en eso. Por ahí la gente que no está por ahí quizás inmersa en la educación no sabe realmente lo que es trabajar en más de una escuela. Porque trabajar en una escuela implica no solo ir a dar clases, sino todo el trabajo extra, más la carga horaria de actos, de reuniones. O sea, es abocado a un establecimiento. Si vos trabajás en más de uno, tenés que multiplicar por cada establecimiento que trabajes toda esa carga horaria. Tal cual. No es solo, como bien decís, estar frente a los alumnos y dar una clase y te vas. Esto no es una universidad, sino que son alumnos de primaria, sino que implica también corregir exámenes, claro. Tenés que ir a las reuniones de padres. Bueno, todo eso se duplica cuando vos tenés 2 escuelas, ¿no? Tenés que hacerte cargo de que los chicos vayan a clase en muchos casos. Bueno, un montón de complejidades que tiene la escuela y que no nos podemos dar los lujos de hacer a los docentes trabajar en 2 escuelas cuando los resultados educativos tampoco acompañan, ¿no? Entonces, bueno, este informe trata de dar un poco de luz a ese tema, ¿no? Tenemos una ventana para mejorar, que es mejorarle las condiciones laborales a los docentes, ¿no? Martín, sí. ¿Este estudio se había hecho en otras oportunidades o es la primera vez que se hace? No, es la primera oportunidad que lo hacemos. Los datos de ERCE, si bien fueron relevados en 2019, los datos se liberaron hace muy poco, hace un par de semanas, entonces, nos permite conocer una situación comparada con otros países, lo cual es súper rico, ¿no? Porque muchas veces las discusiones en el país están muy cerradas y, tener la posibilidad de compararnos con países, y encima países de la región, es una oportunidad
interesante. Y otro dato importante que también ustedes concluyeron a través de este informe es que 9 de cada 10 son mujeres, que eso también tiene una implicancia además porque, bueno, la mujer es mamá en muchas oportunidades, en muchos casos, tiene también los quehaceres de la casa, o sea, se suma también una complejidad que no es menor. Sí, exactamente. De hecho, al principio te decía que hay un montón de cosas raras y muchas de ellas son dañinas. Creo que esta es una cosa rara, que no es para nada dañina, pero Argentina es el país de la región con mayor proporción de mujeres docentes en primaria, y solo se le acerca a Uruguay, y todo el resto de los países tienen niveles bastante más bajos de proporción de mujeres. Y de vuelta esto no tiene nada de malo per se, pero No, claro. de vuelta muestra una particularidad de Argentina, ¿no? Tenemos 94,6% de las docentes son mujeres en Argentina, y de vuelta esto probablemente esté muy relacionado con las condiciones de trabajo, ¿no? Sabemos que las tareas del hogar, las tareas de cuidado, están desigualmente ligadas hacia las mujeres en el país y en otros países también. Entonces, bueno, probablemente las condiciones laborales llevan a atraer más mujeres al mercado laboral docente que varones, ¿no? A diferencia de otros países. Contanos cómo realizaron esta investigación. ¿En qué lugares? ¿Cuándo? Sí. Usamos datos de las pruebas de UNESCO, que se hacen cuestionarios a los docentes, digamos, son preguntas autorreportadas, ¿no? Donde hay un montón de otras características que son interesantes, donde, bueno, relevamos algunos de esos aspectos que creo que nos interesan, ¿no? Y por otro lado, y si querés para nombrarte uno adicional, es en la cantidad de horas de trabajo, y creo que esto termina de cerrar la historia de cómo las condiciones laborales, más allá de la parte salarial, te hackea para que te lleve a una situación que no es óptima para nadie, no es óptima para los chicos, no es óptima para los docentes. Y es que Argentina es uno de los países que menor cantidad de horas por contrato tiene, o sea, que se le paga a los docentes, ¿no? Es decir, le pagamos por pocas horas de contrato a los docentes. Entonces, cuando vos sos docente de una escuela primaria y tomás un cargo que son 22 horas y media semanales más o menos, te quedas corto, ¿no? Para llegar a fin de mes. Con 22 horas y media no llegas a fin de mes. Sin embargo, si tomás 2 horas, estás sobreexplotado. Trabajás más de 8 horas por día. Entonces, bueno, esto te pone en una situación que no es óptima, ¿no? Porque si tenemos al 30% de los docentes que están sobreexplotados porque trabajan en 2 turnos de 22 horas y media. Eso por contrato, sumándole todas las horas de corrección en casa, preparar las clases, etc. Y sin embargo, si vos tenés un solo cargo, trabajás 22 horas y media más todas estas tareas adicionales, y te quedás corto para llegar a fin de mes. Claro, por eso me parecía importante conversar con vos para que expliques, viste que por ahí la gente que no está, que está bien, es así, no está quizás inmersa en este circuito, no conoce realmente cómo es el trabajo de un docente. Y en esta época en la que, como decíamos, muchas provincias ni siquiera todavía acordaron una paritaria, que no llegaron a un arreglo entre los gremios y el gobierno, que todavía muchos docentes están en las calles luchando, viste, para tener un salario digno. Digo, no era menor el dato que ustedes dieron a conocer a través del observatorio de cómo es la situación, cómo es la realidad de los docentes en Argentina. Acá estamos haciendo hincapié en los docentes primarios, eso hay que aclararlo. Exactamente, las condiciones de secundaria son bastante más complejas. Tenemos un montón de problemas de docentes taxi, los famosos docentes taxi que trabajan en varias escuelas. Recordamos que en la escuela primaria tenés principalmente al docente de grado que se encarga de dar lengua, matemática, etcétera. Entonces se concentra en una única escuela, y tenemos al 30% que se concentra en 2 escuelas. Y algún poquito más en otras. Pero bueno, la escuela primaria es distinta a la escuela secundaria en este sentido. Pero creo que es importante que te remarque lo que te decía antes, ¿no? Tenemos el sistema, como está diseñado, te lleva a una situación que no es óptima, que de vuelta no es óptima para nadie, no es óptima para los docentes, no es óptima para los chicos. Pues los chicos también se ven perjudicados cuando llega un docente de dar clase de 4 horas en otro lado y trabaja todos los días 10 horas por día. Entonces, eso no es óptimo para los chicos, y por supuesto que no es óptimo para los docentes, ¿no? Martín, te quiero agradecer. Siempre seguimos muy de cerca todos los informes que ustedes hacen desde Argentinos por la Educación, desde el observatorio. Siempre muy interesante. Por eso, bueno, te agradezco muchísimo este rato. Y seguimos siempre ahí en contacto, conociendo lo que ustedes hacen para darlo a conocer y difundirlo. Te mando un abrazo. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por hablar de estos temas que son muy importantes. Abrazo. Chao.